Dosis de ciencia. Hoy, canas al aire. Nos encontramos nuevamente en Dosis de Ciencia, compartiendo aquí en Color Local con el profe Mario Vázquez en este segmento donde conversamos de aviones, del sector aeronáutico y de otras curiosidades que tienen que ver con la química, la física y en acciones cotidianas que seguramente desconocemos, pues pertenecen a esta rama de la ciencia. Profe Mario Vázquez, como siempre, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Giovanna, por la invitación. Aquí contentos de estar otra vez compartiendo esta dosis de ciencia. Bueno, hoy tenemos canas al aire. En este caso serán esos aviones continuando, digamos, dándole continuación a eso que hablamos la semana pasada en Dosis de Ciencia, en el que hablábamos de canibalismo aeronáutico, más o menos, si no lo recuerdo mal, que era ese intercambio de piezas entre aviones. Si estos son canas al aire, entonces son los aviones más viejitos que todavía vuelan y surcan los aires. Bueno, la idea es plantearle un título a la dosis que mínimamente consiga confundirte y en lo posible de que no digas que no aciertes con la mirada, como es el caso de hoy. No tiene que ver con lo anterior. Ay. Incluso era una frase provocativa, lo que pasa es que no sé si aquí se acostumbra la frase esa de tirarse una cana al aire. Es que lo ponemos en diminutivo, una canita al aire. Bueno, pero ese es otro tema, el uso del diminutivo para disminuir el pecado. Ok, sí, pero tenía que ver, bueno, la provocación venía también por ese lado, pero obviamente que tampoco tiene que ver con eso. En realidad, literalmente, tiene que ver con unas canas en este caso es una aviadora. Una mujer, el personaje que quería compartir contigo, se trata de una mujer que cuando uno la busca un poco de su historia, su biografía, llama la atención porque se la ve, tal vez una imagen que uno no espera ver, una mujer piloto parada frente a un avión que se lo ve moderno, y la mujer ya pinta canas, o sea, con el pelo blanco. Y con lo cual, bueno, uno asocia normalmente que se trata ya de una persona madura y no espera ver esa composición frente a un avión militar moderno. Y efectivamente se trata de una persona, el personaje que te traje hoy es Jackie Cochran, Jacqueline, pero era más conocida como Jackie, quien fue una persona que se destacó por algunas cositas que te quería compartir. Pero entre ellos es claro que llega a volar ya cuando tenía canas, o sea, ha volado desde muy joven. Sí. Cuando tenía canas, profe Mario Vázquez, que él era en la mayor proporción de su cabello, porque yo tengo canitas, pero digamos que a ella sí. No, cuando canas, sí. Todos hemos pasado alguna vez por ahí, pero es cuando ya tienes el pelo totalmente blanco. Además, para la época en que se tienen las fotografías, son fotografías en blanco y negro, con lo cual creo que se destaca todavía más, ¿no? No era fácil distinguir entre un pelo rubio o blanco, pero el mensaje es que esta mujer fue una piloto que se destacó por muchas cosas. Te cuento primero algo sobre su vida, porque, bueno, en el caso de ella es el típico ejemplo de una familia muy humilde, muy pobre, que tienen que trabajar, o sea, ya no tiene una formación ni una vida fácil cuando joven, y de un origen muy humilde y que ya a los 14 años estaba casada, imagínate. A los 14 años ya estaba casada, tiene hijos de muy jovencita, pero por alguna razón a ella le atrae mucho el tema de la aviación. Evidentemente tenía no solo gusto, interés, sino habilidad, porque a los 26 años, esto es en el año 1932, cuando ella tiene 26 años, toma su primer lección de vuelo, jovencita.
Y dinero, profe, podríamos decir. No. Además de la habilidad y todo esto que usted nos menciona, No, ¿o porque no? era de origen humilde. En aquellas épocas no era tan complicado o tan caro como ahora, ¿no? Era, porque recuerda que los primeros años de la aviación era mucho más de aventureros además que no era tan complicado aprender a volar en esas máquinas. Era muy fácil caerse de esas máquinas, entonces no todo el mundo quería hacerlo. Ella a los 26 años toma su primera lección de vuelo y algo que nosotros no conseguiríamos nunca cuando vamos a una academia, por ejemplo, para aprender a conducir un vehículo, ella en 3 semanas ya tiene la licencia de piloto. En 3 semanas. Uno a duras penas aprende a manejar la bicicleta en varios años. Ella en 3 semanas ya salía con licencia para manejar aviones. Pero la parte del dinero también es interesante porque ella, también muy joven, a los 29 años, genera una firma de cosméticos y que la hace, sí, una muy buena empresaria con los años. Dura muchos años esta empresa. Pero lo de ella era lo de los aviones. Entonces vuela. Estamos hablando de una época que era anterior a la Segunda Guerra Mundial. Y en aquellas épocas, en esos años, de los años 30, los aviones se usaban mucho para correr carreras, o sea, para batir récords. Y era una cosa muy complicada, muy arriesgada. Ella, en el año 1935, es la primera mujer que participa en una carrera de aviones para cruzar todo el continente. 2 años más tarde sigue participando y ya termina tercera. Y al año siguiente ya es la ganadora. O sea, era una mujer tremendamente hábil y veloz. Veloz era el avión, evidentemente. En el año 1941 tiene 35 años y ya piloteaba bombarderos. O sea, estamos justo en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa época, hablaremos de eso otro día, se genera una asociación de el servicio de pilotos mujeres de la Fuerza Aérea en la época de la guerra. Ella es la directora. O sea, fue una mujer muy reconocida y muy admirada y muy seguida y preparó a otras mujeres para ser piloto. Y en la foto de las canas, que decíamos, bueno, ella sigue volando, o sea, no se queda quieta nunca. Cuando ella tiene 47 años, esto es en el año 1953, concretamente el 18 de mayo, ella rompe la barrera del sonido. O sea, tiene el récord. Fue un piloto que consigue la mayor cantidad de récords en una misma persona. O sea, no fue un récord de récords, porque en ese año rompe la barrera del sonido en un avión a reacción. Son los primeros aviones a reacción con turbinas. Un avión que se llama F-86, que participó en la guerra de Corea, que se llama Sabre. Y ella batió récord de velocidad, rompió la barrera del sonido, batió récord de distancia y batió récord de altitud. En el año 1961 llegó a volar a 16.800 metros. O sea, era una mujer que batía récords, le encantaba volar y aunque era ya, digamos, madura, seguía volando. Inclusive a los 58 años, en el año 1964, alcanza a volar a 2.300 kilómetros por hora. O sea, empezó allá con esos pequeños avioncitos. Y a los 58 años todavía seguía disfrutando volar, pero ahora en aviones a reacción. O sea, una mujer increíble. O sea, que era con canas, pero muy rápida. Profe, ¿y qué significó en ese entorno? Digamos que las mujeres aún hoy tenemos dificultades en cuanto a cuando demostramos las competencias, ¿cierto?, que tenemos para, digamos, enfrentar algún reto o rol. En ese entonces yo no me imagino cómo serían los comentarios al ella batir esos récords, ocupar primeros lugares. ¿Se sabe, la historia ha documentado cómo era la reacción de la sociedad en ese entonces? No tengo el dato exactamente con esta mujer, pero hemos conversado en otras dosis también de otras mujeres que han sido, llamaron mucho la atención, pero evidentemente para la época, sí, como tú dices, aún hoy resulta una situación compleja, aunque en el tema de la aviación ya no es tanto, ya es más común ver mujeres pilotos tanto en el área militar como en el área comercial.
Y demuestran que los aviones, no importa el tamaño del avión y la cantidad de gente que lleven, una mujer lo puede manejar tranquilamente, y muchos ejemplos, pero en aquellos años sí era muy, muy complejo. Es decir, que no, seguramente hay que sumarle a la capacidad que tenía para ser piloto, para, por ejemplo, soportar 2.300 kilómetros por hora. Físicamente eso requiere una preparación muy, muy grande, no es una labor fácil, pero en aquellos años seguramente era muy complicado trascender en el espacio que estaba considerado que era solo para hombres. De hecho, que aún en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres, por ejemplo en Estados Unidos, no tienen una participación como en la primera línea, digamos, de batallas, sino las dejaban por detrás y como apoyo, aunque eran muy buenas pilotos. Pero seguramente a ellos, incluso ha habido otros ejemplos, ya los conversaremos en otras dosis, de mujeres que hasta fueron entrenadas para ser astronautas y nunca lo fueron en aquellos años. Recién en la época del transbordador espacial es cuando nos acostumbrábamos a ver ahora de vez en cuando una que otra mujer, y hoy en día en la Estación Espacial Internacional ya no nos llama la atención de que haya mujeres, pero les tocó una larguísima lucha para llegar a donde estamos, como a todos, ¿no? Como en todos los campos. Así es, y esperamos que esta historia de Jackie, que como le decimos los que estamos en confianza, los amigos, esperamos que esta historia de Jackie sirva también para muchas niñas, jóvenes y mujeres que quizás nos escuchan en los diferentes territorios de Antioquia, para que sepan entonces que es posible y que no hay que rendirse frente a sus sueños. En este caso, Jackie entonces aprendiendo a pilotear y finalmente hasta a sus 58 años todavía, como se dice por acá, dando lora. Profe, ¿le parece si vamos con el dato curioso? Claro que sí. Mi última frase poética sería: mira que Jackie rompió seguramente más de una barrera, no solo la barrera del sonido, sino otras más. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Sobre datos curiosos, claro, podemos buscar muchos ejemplitos, pero el título provocativo tenía que ver con las canas, y ¿por qué no hablar de las canas? Porque hablar de las canas, bueno, primero que nos preguntaban por qué son las canas, por qué se pone blanco el pelo. Y eso obedece a una molécula. Como siempre, sabes que la química está en todas partes, está en nosotros, somos química, y tiene que ver, está muy ligado con el mismo pigmento que tenemos en la piel, que nos da esta coloración, en los ojos, en el iris del ojo, en el vello corporal, que es la melanina. Entonces, cuando el pelo empieza a perder, hay distintas causas. La más común es simplemente el envejecimiento, o digamos la madurez. Bueno, y la genética también, eso es Claro, otras sí, razones. sí, porque hay personas que son muy jóvenes y tienen el pelo blanco, ¿verdad? Pero entonces tiene que ver con la presencia o no de esa molécula que se llama melanina, que está en varias partes y que nos da los colores, la mayor parte de nuestros colores. Pero en el tema del pelo, la melanina, el pelo en sí también tiene muchas curiosidades, muchas pequeñas dosis de ciencia, por decirte cositas sueltas. Y te voy a terminar con una que te va a llamar la atención probablemente. El pelo en la cuestión química es muy importante, no solo por tenerlo, peinarse, pero desde el punto de vista químico es un indicador, o se ha usado muchas veces para analizar la presencia de ciertos compuestos tóxicos. Por ejemplo, alguien que ha consumido arsénico en el campo forense, es importante ir a detectar el arsénico en el pelo, porque hay ciertos compuestos químicos que se acumulan en el pelo. Por ejemplo, había estudios cuando se hacían controles al consumo de drogas. Permanece mucho tiempo en el pelo, pero no es pelo, no es superficial. Es decir, tú consumes un narcótico y
por el dentro del pelo se va acumulando alguna molécula que si te toman una muestra del pelo y lo analizan con un instrumento que sea lo suficientemente sensible, pueden detectar la presencia de estos compuestos químicos. Y como se conoce a qué velocidad crece el pelo, se puede hacer, es como un marcador, como un mapa que te queda. O sea, tú te puedes bañar, puedes ponerte perfume, todo lo que quieras, pero el compuesto químico queda en el pelo y midiendo la longitud del pelo se puede saber en qué época fue el consumo, porque queda ahí y como se sabe a qué velocidad crece el pelo, son curiosidades de la química analítica. Quien creyera lo que uno reduce a un asunto estético, claro, ¿cierto? Claro. Que se pueda incluso medir el tiempo en el que uno ha consumido ciertas cosas. Exacto. Y saltándome a otro tema totalmente distinto, pero es una pregunta capciosa que uno puede usar, que lo puedes usar con tus amigos, es ¿de qué color son los osos polares? ¿Son blancos? Es lo que uno cree, ¿cierto? Y que son blancos. Bueno, es lo que uno ve, en realidad, no es que cree. Pero lo que a uno no le cuesta creer es que en realidad la piel del oso polar es negra, es oscura, como la nariz la tiene oscura. Y toda la piel es oscura. En realidad el oso es oscuro, no es blanco, sino que tiene todo el pelaje, el pelo es transparente. El pelo es como tubitos, como se imagina. Ahora nos acostumbramos y nos daría pie para hablar de otra cosa que son la fibra óptica. Es como pelitos de vidrio, imagínate así, son transparentes. Y es tan abundante que nos da esa impresión o la percepción de que es blanco. Tiene mucho aire, refleja la luz, porque el oso lo que necesita es mantenerse caliente, él no usa sacos ni abrigos, entonces el tener pelos que sean transparentes con el tema de la luz, hay cierta radiación que le llega a la piel, él tiene melanina, por eso es oscuro, y absorbe y se calienta, pero no disipa el calor, para no perder el calor, porque vive en además obviamente que le sirve de camuflaje para la zona en la que está, porque es blanco, pero si tú ves muchas fotos, hay ciertos osos que se empiezan a ver más amarillos, el pelo, porque es lo que estás viendo, es lo que está por debajo, lo que va pasándole en la piel. Pero el pelo realmente es incoloro, son tubitos, como imaginarse tubitos llenos de aire, y no tiene melanina, y la piel sí. Entonces es una trampa, ¿no? Para los juegos, y cuando tengas un cumpleaños lo puedes decir así para quedar bien, para llamar la atención. Para dinamizar la conversación, además, entrar en confianza, maravilloso. Que no digan, pues, nuestros oyentes que no les ayudamos en esa vida social con estas dosis de ciencia. Profe Mario Vázquez, muchísimas gracias como siempre y hasta dentro de 8 días que nos escuchemos nuevamente. Muchas gracias, Joana, nos vemos en 8 días.